A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. La maternidad puede ser vivida y llegar de muchas formas. Para ser mamá no es necesario llevar a un bebé en tu vientre durante 9 meses. Creo que la adopción es un acto de amor donde se crea un lazo especial. No solo se da la oportunidad a niños y jóvenes de integrarse a un ambiente familiar, proporcionándoles estabilidad y una infancia feliz, sino que da la oportunidad de acceder a la maternidad de una forma diferente. Ese lazo que se crea puede ser tan consistente de filiación como el que parte de la maternidad biológica. Una vez leí que adopción también significa educar, proteger, cuidar, sostener y acompañar. Por lo que no solo es la sangre, sino también el día a día y la crianza con presencia, paciencia y disposición, lo que consolida y cimienta a una familia. El día de hoy me acompaña una gran mujer que gracias a la adopción completó a su familia y la convierte en lo que hoy es. Hoy me acompaña Carolina. Bienvenida. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí totalmente abierta a cualquier pregunta y con la mejor disposición de orientar si es que se me permiten. Bueno, Caro, antes que nada me gustaría que te conocieran un poco mejor, así que platícanos cuál es tu historia. Bueno, voy a tratar de ser breve porque eso de la platicada sí se me da bastante, ¿no? Entonces, pues como bien dijiste, mi nombre es Carolina, tengo 34 años, soy mamá a través de la adopción de 3 niños. Mi niño más grande tiene 10 años, tengo una niña de 7 años y un niño de 5. Yo creo que fue un proceso que involucró como mucha conciencia, mucha revelación, si lo podemos decir de alguna manera. Y yo creo que empezó de tiempo atrás, ¿no? Desde el momento en el que yo creo que empezamos a sentir esa necesidad de ser padres, pues enfrentamos diversas circunstancias que yo creo que es un tema que pues puede ser normal. Estuvimos enfrentando temas de infertilidad durante algunos años. Estuvimos en ciertos tratamientos, procedimientos de fertilidad para lograr concebir. Todos ellos fueron obviamente fallidos y al mismo tiempo pues muy demandantes emocionalmente. Y yo creo que llegamos a un punto en donde en nuestro impasse como aspirantes a ser padres llegó, yo creo que cuando nos ofrecieron ya el tema de alquiler de vientre, donación de óvulo y respeto obviamente a las personas que hacen ese proceso, pero para mí en ese momento era como, pues vamos de alguna manera a forzar algo que podría ser tan natural para otras mujeres y que finalmente, bajo la ideología que tenemos mi esposo y yo de la verdad ante todo, en el deseo normal que tenemos como seres humanos de conocer nuestros orígenes, pues iba yo creo que desencadenar pues una serie de dudas, de incomodidades, de preguntas que iban a surgir de nuestro hijo. Entonces, a nosotros como posicionarnos en esa conciencia en ese momento, fue como que de todas maneras no se resuelve al 100%, no se soluciona con este procedimiento, ¿no? Entonces, eso nos hizo esperar, o sea, lo pusimos en pausa, recurrimos a terapia psicológica para entender, obviamente, pues el proceso que estábamos llevando de pérdida, porque pues es un duelo. Después de eso, de un tiempo de terapia, realmente, te soy honesta, yo era la que me ponía en una postura como de cierta duda de la adopción, ¿no? A pesar de que en mi familia biológica hay una adopción, yo tengo una hermana a través de la adopción, yo generaba ciertas dudas, ¿no? Desde hace 2 años y medio, ellos llegaron aquí a nuestra casa y pues ahora sí que mi esposo y yo hemos estado caminando este camino en compañía. En México hay más de 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad. 1 de cada 6 parejas que desean tener un hijo tienen problemas para concebir, ya sea de manera temporal o permanente. La adopción significa una alternativa para formar esa familia que tanto se desea. En mi caso, el sentirme mamá fue un proceso gradual.
Conforme iba avanzando mi embarazo, mis citas con el ginecólogo, iba sintiendo cómo poco a poco me convertía en mamá. Pero ese sentimiento es igual en la adopción. Carolina me platicó cómo fue ese proceso para ella y cuál fue ese momento en el que se sintió mamá por primera vez. Lo platico y mi esposo se ríe un poco. Yo siento que de alguna manera yo tuve una revelación. Un día, te lo platico así con transparencia, venía manejando hacia mi casa y tuve pues un pensamiento así de la nada, en donde pensé, dije, ¿qué estás haciendo aquí en este momento sola en el carro, tan despreocupada, sin ningún pendiente? Y tu hijo ya nació y te está esperando y tú aquí estás. Entonces, al pensar yo eso, como que sentí una vibra muy fuerte de decir, es cierto, o sea, no estoy en el punto de mi vida en donde de alguna manera me sentiría plena ya con esta familia que yo deseaba conformar, pero porque yo no me quiero mover, ¿no? Porque mi esposo sí me decía bastante de que yo estoy listo, obviamente cuando tú lo estés, yo te espero, y yo tenía ciertos obstáculos ahí, emocionales, mentales, que no me permitían abrirme hasta que sucedió esto que te cuento, ¿no? Fue algo como que me vibró demasiado, que llegué a mi casa y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy lista, vamos a ver qué se tiene que hacer. Y en ese momento dijimos, bueno, tampoco hay que movernos así como no es cualquier cosa, no es algo que vamos a resolver mañana con una varita mágica, vamos a aterrizarlo en terapia. Y finalmente hicimos también terapia para eso, en donde llegamos como ya a una conciencia un poquito más profunda del por qué sí, cuáles podrían ser los obstáculos, una evaluación todavía más, ahora sí que más profunda, más consciente. Y entonces decidimos ya iniciar el proceso administrativo, como quien dice, ya directamente en el DIF. Comenzamos en enero ese proceso, donde obviamente llevas talleres, documentación, estudios socioeconómicos y diversos puntos o procesos que tienes que cumplir. Y terminamos todos esos procesos en junio, o sea, básicamente nos llevó un semestre cuando ya terminamos exámenes también psicológicos y en julio nos daban a nosotros ya nuestra carta de idoneidad, donde ya nos decían prácticamente si éramos idóneos para la adopción o no lo éramos. A las parejas que los declaran como no idóneos los mandan a hacer terapia. Yo creo que lo que a nosotros nos funcionó mucho en ese momento, pues fue haber hecho terapia antes de. Ya íbamos de cierta manera algo avanzados, preparados, y eso nos funcionó bastante porque finalmente en julio que nos hablan, nos dicen, ¿sabes qué? Vente aquí al DIF, te espero el viernes, y era un lunes, ¿no? Y yo así de que con mi esposo todos los días esa semana, mordiéndome las uñas, casi de los pies, de los nervios de qué nos van a decir que no somos idóneos, que tenemos que ir a terapia. Y mi esposo me decía, tranquila, o sea, vamos a ver qué es, o sea, tú tranquila. Pues llegamos y todavía me acuerdo que la psicóloga nos dice, ¿sabes qué? Ya tenemos una noticia para ustedes, pero está haciendo mucho calor y haciendo la plática larga. Y yo de que ya por favor díganos a qué venimos, ya no puedo esperar más. Y ya pues suelta la carcajada la psicóloga y me dice, ¿sabes qué? Me dice, vienen a dos cosas. Resultaron idóneos y ya tenemos un caso para ustedes. Entonces fue sumamente rápido nuestro proceso y yo la verdad se lo atribuyo y lo platico así también a otras personas. Yo se lo atribuyo a eso, al trabajo previo que hicimos mi esposo y yo antes de llegar ahí, ¿no? Como llegar en una postura todavía más consciente, y eso no quiere decir que lo haya hecho más fácil o difícil, simplemente creo que pues sabíamos a lo que íbamos. ¿Cómo fue tu proceso de sentirte mamá? ¿Fue una revelación o fue un proceso gradual? Como toda mamá, Caro se ha enfrentado a momentos en los que se ha sentido abrumada y con miedo, pues la crianza implica exactamente los mismos retos. Ella nos comparte cuáles han sido esos momentos más difíciles de sobrellevar. Escuchemos. Ay, híjole. Ha habido varios momentos.
Yo siento que en sí, englobando, para hablar como de momentos en específico, porque pues tú y yo sabemos que la maternidad es agobiante, es difícil, es complicada, pero a su vez pues es hermosa, ¿no? Y tiene muchos momentos, pues ahora sí que alimentan al alma, ¿no? Pero en sí yo creo que el proceso de nosotros como familia, agobiante, un poco complicado, fue el proceso de adaptación. En el momento en el que ahora sí que nos dijeron, aquí están tus 3 hijos, después de que esta psicóloga nos da esa noticia que son 3 niños, yo obviamente me quise tirar del bungee, sentía como esa emoción de ahora sí que me tiro, no me tiro, porque sí, obviamente era bastante mi deseo de ser madre, bastante el deseo de mi esposo de ser padre, pero realmente nosotros fuimos sin ninguna expectativa de que fueran 1, 2, 3, ahora sí que como en un embarazo, ¿no? No sabes cuántos van a ser, no sabes de qué edad ahora sí, no sabes si niño o niña, y nosotros abrimos toda nuestra solicitud también para no tener ningún tipo de descarte que viniera de nosotros, sino que fuera realmente el proceso como el DIF lo planea, ¿no? Y cuando ya nos dicen que son 3 y ahora sí que yo me aviento del bungee, mi esposo también, pero él yo creo que no tuvo tanto miedo como yo, porque él fue sí, sin pensar, yo creo así en ese momento dijo que sí, yo sí la pensé menos de un minuto, pero me aventé. Los empezamos a conocer a ellos, durante visitas que nos permitían hacer 2 visitas a la semana, de julio que los conocimos a diciembre del 2019. Nosotros estuvimos conviviendo con ellos en esas visitas, ahí dentro del DIF. No nos permitían todavía prestárnoslos, como quien dice, nada más íbamos a visitarlos y en esos 6 meses los conocimos. Ya en diciembre, que salieron de vacaciones ellos de sus escuelas, ya empezaron a prestarnos pero momentos, ¿no? De que te lo puedes llevar 2, 3 horas, ¿no? Y nos los traíamos a casa y era pues obviamente todo miel sobre hojuelas, o sea, era pues ahora sí que como cuando vas de vacaciones, ¿no? Todo muy bonito, todo de alguna manera superficial, porque pues nos estábamos conociendo, estamos en la etapa de enamoramiento, pero ya una vez que, yo creo que fue la primera vez que ellos ya se quedaron a dormir con nosotros de fin de semana, que ya cuando empezamos a nosotros poner reglas, a mostrar todavía un poquito más la autoridad ante ellos de ser padres y todo esto, ya empezaron los desacuerdos y a partir de ahí pues ya tuvimos que pues ir aprendiendo junto con ellos cómo vencer esos obstáculos. Y ya una vez que ellos empezaron a vivir, ahora sí que ya se vinieron ya indefinidamente a vivir con nosotros en diciembre de ese año, en Navidad a ellos ya les dan ahora sí que permiso de ya venirse con nosotros a pasar Navidad. Ya empezamos a convivir con ellos durante esas vacaciones, que también fue de alguna manera fácil hasta cierto punto, eran vacaciones, pero cuando ya en enero llegan las clases y empezamos a introducirnos una rutina, reglas y todo esto, ya empezó a presentarse estas situaciones. Por ejemplo, te digo, creo que fue complicado en los 3 casos, ¿no? No creo que sea algo de la edad, de que comúnmente se piensa que no, pues es que el niño más grande debe ser más complicado en la adaptación. Yo creo que es complicado en mi caso, para los 3 niños fue complicado, porque pues debe de ser algo complicado, no creo que sea algo sencillo que en tu niñez te hayan movido de vivir con tu familia biológica a una institución y después de la institución a una nueva familia en donde hay una nueva dinámica, nuevas reglas, no debe de ser así como que tan fácil, ¿no? Pero obviamente se presenta o se expresa en cada uno de ellos de acuerdo a su edad. En el caso de el bebé, que mi bebé tenía 2 años cuando llegó, estaba muy chiquito, usaba pañal y pues los terribles 2, ¿no? Mostraba mucha molestia, se enojaba ante la menor provocación, no quería dormir, tenía prácticamente que dormirlo en mis brazos, lloraba tanto hasta que finalmente se quedaba dormido, no quería comer y durante el proceso pues teníamos obviamente de alguna manera seguimiento psicológico, apoyo
y fue así que lo fue dejando atrás todos estos obstáculos, ganando seguridad, ¿no? En el caso de mi hija que tenía 6 años, pues era muy penosa, se le dificultaba mucho socializar, tenía conocimientos pues académicos nulos, de acuerdo a su edad, ¿no? No conocía los colores, no conocía los números, muy pocas palabras y al mismo tiempo no podíamos dejarla mucho tiempo sola porque sí hacía muchas travesuras. Entonces teníamos que estar muy atentos de qué es lo que hacía, ¿no? Y en el caso de mi hijo mayor, él tenía 8 años y él sí mostraba ya de acuerdo a sus experiencias que ya tenía de alguna manera marcadas en su vida, pues tenía conductas ya un poquito más violentas hacia la autoridad, sí mostraba autosabotaje. Cuando se presentaba una situación muy, muy positiva, notábamos que él se resistía como a procesar esa emoción bonita, esa emoción positiva de amor, por sentir que no era algo que él mereciera, ¿no? Y se detonaba por diversas situaciones. Así en grandes rasgos fue ese proceso, yo creo, como te digo, de adaptación, el que se nos hizo complicado al inicio. Y ahorita, por ejemplo, que comentas, en mi caso, igual el proceso de adaptación, las primeras semanas, el primer mes al menos me atrevería a decir, fue muy complicado el adaptarme al bebé. ¿Cómo fue el adaptarte a 3 niños en 3 etapas diferentes? Porque finalmente creo que en mi caso particular voy aprendiendo junto con Daniel y voy entrando a una etapa junto con Daniel. Y creo que ustedes entraron a 3 etapas diferentes al mismo tiempo. Así es, y seguimos. Yo pienso que fue un reto y sigue siendo un reto. No lo hubiéramos podido hacer y lo tengo muy tatuado así en mi mente, que cuando la psicóloga nos dio esta noticia de que iban a ser 3 niños, ella me dijo, ustedes fueron los seleccionados para este caso, que es un caso excepcional por ser 3 hermanitos, porque notamos algo en ustedes que los hace especiales, algo que los diferencia de muchas otras parejas. Fue el tema de que nosotros estábamos dispuestos siempre a levantar la mano para pedir ayuda, que de alguna manera podíamos aceptar que algo no lo sabíamos o que ya lo habíamos intentado y no había tenido algún resultado y que teníamos esa disponibilidad de pedir ayuda. Le agradezco, de hecho, a esta psicóloga que me comentó eso porque lo tatuó tanto en mi memoria que siempre que nos encontramos en una situación difícil y que no vemos claridad en cómo salir de ella, no nos quedamos ahí en el dolor, en la angustia, y lo que hacemos es levantar la mano. Lo platicamos con amistades que tienen hijos, lo platicamos obviamente con el psicólogo siempre, lo platicamos a modo de desahogo con amigos, pero estamos tratando de desaprender algunas cosas que pensábamos que así iban a ser y aprender cosas nuevas. Elegí compartirte la historia de Carolina porque creo que es un ejemplo de cómo el estar seguro de lo que queremos y prepararnos para estar listos cuando llegue el momento es muy importante independientemente de si es un embarazo o una adopción. Si para nosotros como padres primerizos el momento en el que te vas del hospital a tu casa y sientes la responsabilidad de mantener vivo y criar a otro ser humano que depende 100% de ti es abrumador. Ahora imagina vivir eso con 3 niños al mismo tiempo, en etapas y con necesidades diferentes, y con una historia y un contexto que no conoces del todo. A ciegas puedo decirte que creo que se tiene la carga adicional de acompañarlos y ayudarlos a sobreponerse de los retos que les ha tocado vivir para enfrentar la vida en el futuro. En el caso de Carolina y su familia han sabido pedir ayuda y sobrellevar esto último. Y puedo decirte que me siento muy orgullosa del trabajo que han logrado como familia. Oye, Caro, y hace un momento comentabas de hablar con la verdad y esa filosofía que tienen tú y tu esposo. ¿Cómo hablar de estos temas con nuestros hijos? Alguien que esté en ese proceso, ¿cómo puede abordar esos temas? O incluso quienes hemos sido madres y padres de manera biológica. En tu caso, tal vez ya tenían un poco más de conciencia, pero creo que las inquietudes son distintas conforme la edad. Entonces, ¿cómo puedes empezar a tener ese acercamiento y esa apertura? Yo pienso que la mejor manera que como padres podemos
profesar ahora sí que la verdad es poniendo el ejemplo, ¿no? Realmente mi esposo y yo hemos tratado de ser muy transparentes con nuestros hijos en todos los procesos, sean difíciles o sean fáciles. Siempre hemos hablado de la verdad con ellos y fíjate que lo que aprendimos también, lo que hemos aprendido durante el proceso es que al ser niños de diferentes edades, cada niño procesa los temas de diferente manera y obviamente en diferentes profundidades, ¿no? Y lo que he aprendido es también a decir la verdad hasta cierto punto en donde no, ahora sí que intoxiquemos o comprometamos la estabilidad emocional del niño. Simplemente hablar de lo que es como un hecho sin interferir en nuestro sentir, en nuestro pensar sobre esa situación y permitirle al niño que haga preguntas, ¿sí? Nosotros les tenemos permitido hacer las preguntas que requieran sobre cualquier tema, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Esta es la situación familiar que ahorita estamos teniendo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario? Y ahora sí que de acuerdo a la edad de cada niño, pues hacen sus dudas y son contestadas con la verdad. Y obviamente cada uno de ellos lo procesa de diferente manera y obviamente cada pregunta es diferente de acuerdo a la edad, en nivel de profundidad y se le responde. Y yo creo que esa es la manera en cómo hemos atendido mi esposo y yo esos temas de hablar siempre con la verdad. Algunas de las cosas que yo había escuchado sobre la adopción es que puede llegar a ser un proceso estresante y muy agobiante. Esta creencia tal vez por mi desconocimiento del proceso. Así que pregunté a Caro cómo es que ellos lo vivieron. El proceso, por lo menos en el DIF del estado donde yo radico, consiste en diferentes pasos. El primer paso, y lo digo, es diferente de acuerdo al estado porque cada estado tiene su ley de acuerdo a adopción, pero en el caso del estado donde yo radico, todo comienza con un taller que se lleva por, creo que son 3 o 4 meses, en donde prácticamente la función de ese taller es aminorar las expectativas que tenemos todos al ser padres, aunque sea natural o de la manera tradicional, como sabemos, pues tenemos expectativas. Y al hablar de adopción, como que creo que esas expectativas todavía aumentan por el hecho de idealizar o de pensar que podemos elegir, pero realmente en ese taller lo que te explican es que no eres tú el que eliges a tu hijo, sino es inverso. El niño elige sus padres de acuerdo a las necesidades del niño, ¿no? Entonces, primero es ese taller, después te sometes a diferentes estudios de socioeconómicos, algunos exámenes psicológicos, te hacen ciertas evaluaciones psicológicas, escribes como una tesis de tu vida, de todas tus experiencias de vida, cómo se conforma tu familia. Es un proceso, yo no lo llamaría estresante, yo lo llamaría como muy detallado, pero creo que es lo que tiene que ser. ¿Cuál fue tu mayor miedo durante el proceso y ahora que estos niños se han convertido en tu familia? Yo creo que te platicaría, mi más profundo miedo se dio y es algo que pensé que jamás me iba a pasar, que es el tema de la depresión. Yo siempre he sabido de la depresión posparto y yo decía, no, pues claro, las hormonas y todo esto, que claro que no me tocó vivirlo, pero ya es un tema muy hablado, ¿no? Pero me parecía lógico en mi mente porque yo decía, pues claro, o sea, después de dar a luz todas las hormonas, claro que es un efecto natural. Y yo en algún momento cuando ya habíamos decidido el tema de la adopción, sí llegué a leer por ahí algún artículo dentro de las investigaciones que hacía sobre la depresión posadopción. Y yo la leí y yo decía, ay, se me hace algo tonto, o sea, no me parece lógico porque se supone que a la adopción tú ya llegas en conciencia, o sea, no es algo como que, ay, pues salí embarazada y pues dispuse mi cuerpo para un embarazo y parí y pues se me dio. Obviamente el tema fisiológico contribuyó de cierta manera a la depresión. Yo decía, bueno, pues en la adopción no hay como tal un tema fisiológico y si tú ya llevas terapia, ya llegas con una conciencia, pues no debe de haber una depresión.
pero error. Ya sabes que la vida se encarga de mostrarte ahora sí que lo que dudabas. Y cuando a mi esposa y a mí nos dan ya la noticia de los 3 niños y todo, sí sentí miedo. Pero en el momento en cuando ya fuimos y los recogimos, ahora sí que con sus maletitas y vénganse a vivir con nosotros, y yo ya los percibí aquí dentro de la casa, ya como mis hijos, aunque teníamos 6 meses conviviendo con ellos, pero ya que los vi yo aquí que dependían totalmente de nosotros para lograr lo que ellos quisieran lograr en su vida, en ese momento sentí un miedo terrible, terrible, y me daba más por el rollo de no poder ser o no poder darles lo que ellos necesitaban. Y ahí fue, yo creo que mi primer aprendizaje, porque pues yo creo que nuestros papás, muchos de ellos se encargaron de alguna manera de enseñarnos la figura del padre que provee, que da. Cuando ellos llegaron y ya los noté en ese estado obviamente de dependencia, y se me vinieron muchos miedos de, ¿y si yo no les puedo dar ahora sí que proveer económicamente todo lo que ellos necesitan? ¿Y si yo no soy suficiente para proveerles lo económico? Pero todo mi miedo estaba basado en lo económico, y realmente, a pesar de ya llevar un tiempo de terapia, rompiendo un poquito todo lo que es repeticiones de patrones y todo esto que hacemos de nuestra familia de origen, pues de todas maneras lo viví esos miedos. En una plática que yo tuve con mi hijo mayor, le dije, ¿sabes qué? Me siento preocupada porque hay muchas cosas que tu papá y yo tenemos que ocuparnos para que ustedes no les hagan falta, nunca. Y él me dijo, mamá, mientras yo tenga un techo donde vivir contigo, no importa si es esta casa, no importa si es otra, y estamos juntos en familia, para mí eso es lo más importante. Cuando él me dijo eso, se me derrumbó todo ese pensamiento en donde yo le estaba poniendo más importancia a cosas que realmente no eran importantes, y que realmente lo que ellos necesitaban era eso, era una familia que los acobijara en un techo y que les diera ese calor de familia que ellos necesitaban. Si recuerdas, hace algunas semanas hablamos sobre depresión postparto, donde hablábamos que existen muchos factores que entran en juego para detonar una depresión. Uno de ellos es que la llegada de un bebé o un hijo trae muchísimos cambios de vida. A lo mejor en la adopción no hay un parto como tal, pero también es un cambio abrupto en la dinámica familiar. En el caso de Carolina, ya traía un trabajo de terapia previo que le ayudó a identificar y pedir ayuda en el momento preciso. Carolina me comentó que existe mucho trabajo por hacer en tema de adopción. Nos compartió cuáles cree que son los principales retos de la adopción en nuestro país. Yo creo que cuando hablamos de adopción, y yo personalmente eso pensaba, que todo el mundo dice, ¿en dónde están las instituciones en este momento? Y pues la adopción es tan complicada, y todos estos niños en la calle que quisieran tener una familia. Y también yo creo que el otro pensamiento que tenemos constante es tantos niños que hay en las instituciones y no tienen una familia, y tantas familias que quieren ser padres a través de la adopción, ¿no? Pero yo creo que estos dos pensamientos que hay, tanto de los niños en la calle como de los niños en las instituciones, que son muchos, es importante aclarar que es algo que yo aprendí también a través de la adopción, que el que haya muchos niños no es igual a que estos niños cuenten con la situación jurídica legal para ser dados en adopción, ¿sí? En realidad puede haber muchos niños en la calle que tienen padre y madre, y que aunque sea de una manera muy escasa, los atienden, ¿no? Y como puede haber también niños en instituciones que también tienen padre y madre y que los siguen yendo a visitar, pero no quieren ceder de alguna manera la paternidad para que estos niños sean dados en adopción. Siento yo que hay que volver a analizar o replantearnos lo que significa esa reintegración familiar, porque a veces dentro de ese núcleo de familia que le puede ofrecer esa calidez al niño, no existe, o sea, no hay esa calidez. Entonces yo creo que ese sería uno de los principales retos, el hablar de estos dos temas, cómo se pueden solucionar. Y finalmente yo creo que
el reto más importante recae en las leyes, ¿sí? Porque todavía las leyes en torno a la adopción son estatales. Cada estado tiene sus leyes, que es lo que les platicaba en un inicio. Cada estado tiene sus procesos independientes y aunque de alguna manera se ponen de acuerdo a través del sistema nacional, todavía no hay una ley nacional de la adopción y es lo que se ha estado luchando en los últimos años para que sea una ley nacional y que ahora sí que todos los estados tengan congruencia en los procesos de adopción. Yo creo que sería eso. Según Carolina, todo recae en los procesos legales, que todavía son temas complicados y largos en donde pasa el tiempo y las instituciones no pueden actuar de manera determinada. Hoy en día existen figuras alternas, como lo que llaman en Estados Unidos el foster family, que consiste en dar acogimiento temporal a menores. Carolina recalca que esta dinámica pudiera no ser para todos, pero cada vez está tomando más fuerza y que puede dar la oportunidad a familias de adoptantes el practicar, por así llamarlo, lo que involucra una adopción. Carol nos ha compartido cuáles fueron sus mayores retos y miedos. Sin embargo, como a todas, la maternidad también le ha traído experiencias positivas y mucha satisfacción. Ella me compartió lo que ha significado esta experiencia para ella y cuáles han sido sus mayores aprendizajes. Trataré de resumirlo porque obviamente han sido tantas experiencias muy enriquecedoras, pero yo creo que lo llamaría con 2 palabras, que es una maternidad plena. Yo creo que la experiencia que me ha brindado esta situación a mí individualmente es vivir la maternidad plenamente de acuerdo a cómo yo de alguna manera imaginé o deseé que sucediera en algún momento en mi vida y con todos los miedos que tenía de que esto quizás no iba a poder suceder, pues finalmente se me concedió y todos estos retos que les platiqué pues tienen un resultado muy importante, muy bonita, muy satisfactoria, en donde pues nos ha tocado a mí y a mi esposo ver el crecimiento de nuestros hijos y también de nosotros, porque también ha sido pues obviamente enriquecedor para nosotros en cuestión de lo que hemos tenido que trabajar, nuestra empatía, nuestra paciencia, nuestras múltiples responsabilidades, nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Yo creo que como cualquier otra situación de paternidad responsable, es lo que justamente yo también estoy viviendo, esa maternidad plena, consciente y responsable de mis 3 hijos. En mi caso, yo creo que tanto lo que ha sido difícil como también lo positivo ha excedido todas mis expectativas. Lo sintetizaría como en una palabra, yo creo que esa es la capacidad de resiliencia. Sí, me han tratado de impregnar mucho esa sensibilidad y esa capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. Yo estaba obviamente acostumbrada a cierta manera de vivir y te acostumbras como a vivir de una manera, vamos a decir, monótona, y el hecho de que ellos, a pesar de las adversidades que han vivido, tengan esa capacidad de salir adelante, es un aprendizaje también que yo tomo en la individualidad para mí y lo he tratado de llevar a muchas esferas también de mi vida. Como mencioné anteriormente, la adopción puede dar acceso a otra forma de maternidad, como todo, con sus retos y satisfacciones. Si estás atravesando por este proceso o estás considerando iniciarlo, esto es lo que ella te recomienda. Tomar terapia. Tomar terapia antes del proceso, terapia individual, terapia de pareja, en dado caso de ser una pareja, para tratar de estar muy consciente acerca de esta decisión, porque pues como sabemos, el ser padre, el ser madre, no es algo que se decide superficialmente, sino es algo que involucra una decisión importante en tu vida. Y otro de los consejos que yo daría es que realmente vean el tema de la adopción a cómo se ve el embarazo, ¿no? En cuestión de que realmente cuando hay un embarazo,
es similar a aventarse un volado, ahora sí, en donde no sabes si vas a tener una niña, un niño, si esta niña, este niño puede venir con alguna discapacidad, con algún trastorno, y de igual manera, pues vas a estar dispuesto a aceptarlo a como sea que venga, ¿no? Obviamente todos quisiéramos que viniera con salud, pero pues es algo que no depende de nosotros, y es igual para el tema de la adopción. Deberíamos verlo de la misma manera, en donde no idealicemos este tema de decir, ¿sabes qué? Es que yo siempre deseé un bebé y que fuera niño porque a mi esposo le gusta mucho el fútbol y yo deseo que mi esposo tenga un compañerito los fines de semana para llevárselo a jugar fútbol. Bueno, quien quite y se te cumple el deseo de tener un niño, pero no quiere decir que al niño le va a gustar el fútbol. Quien quite es un niño que finalmente le gustan las princesas de Disney, ¿no? Y no pasa nada, pero no es correcto idealizar. Realmente yo pienso que es lo mismo en la adopción, en donde pues tienes que mantenerte muy abierto, reducir esas expectativas, y finalmente, si es algo que les vibra, tema de adoptar, pues recomendaría que se acerquen a alguna institución. Yo recomendaría abiertamente que la institución a la que acudan es al DIF de su estado, que no acudan a instituciones alternas, como aquellas instituciones que apoyan a la embarazada o a otras instituciones. ¿Por qué? Porque esas instituciones no están avaladas para temas de adopción. La única institución que está avalada es el DIF, por lo que quizás en algunas otras instituciones puedan llegar a tener algunas experiencias pues complicadas, ¿no? Y finalmente, Caro, ¿cómo crees que podemos hacer de la maternidad un evento de crecimiento? Qué bonita pregunta. La maternidad pues en sí es un reto importante para mi vida, así ha sido, y yo la definiría como que involucro mucho autoconocimiento, autovaloración y a su vez transformación. Autoconocimiento porque me tengo que estar preguntando constantemente, yo creo que también a ti te pasa, ¿quién soy? Ahora sí que cómo me estoy portando, así como me porté, así me siento bien, así como respondí, esa es la manera. Y autovaloración también, porque también nos tenemos que preguntar quién no soy, o sea, cómo no me veo comportándome, o qué es lo que rechazo en mi comportamiento, lo que no deseo de mi actuar en la maternidad. Y a su vez decía la transformación, porque también me debo de estar preguntando cómo debo de ser, estarme cuestionando cómo quisiera ser, dónde están quizás esas áreas de oportunidad que debo de trabajar para pues ser mejor mamá. Pues bueno, Caro, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia. Sé que a veces abrir tu historia no es fácil, No, para nada. pero sé que tu historia puede inspirar a muchas otras que estén pasando por una situación similar a la tuya. Muchas gracias a ti, Karen, y fíjate que al contrario, me siento muy orgullosa de mi historia y es fácil para mí abrir mi corazón y platicar de esto, y si puede servir de algo, pues adelante. México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos, con 1.6 millones de casos. En Jalisco, casi 5,000 menores viven en albergues y solo el 2% puede ser adoptado. A nivel federal, no se tiene un conteo actualizado de los niños y niñas que están al cuidado de instituciones y que, como menciona Caro, cuentan con los requerimientos legales para ser dados en adopción. Según la Convención de los Derechos del Niño de 1989, uno de los derechos básicos de todo niño es el tener una familia. Con la adopción se procura el beneficio superior del menor, proporcionándole una familia acorde a sus necesidades. No se trata de dar solución al deseo o necesidad de los adultos para ser padres o madres, aunque nosotros también nos veamos beneficiados al cumplir ese anhelo. En alguna ocasión comenté que la maternidad llega de muchas formas, ya sea a través de un parto natural, una cesárea, adopción o muchos otros procedimientos que existen actualmente. Como dice Carolina, tenemos que empezar a ver la adopción como un embarazo, donde nos enfrentamos a los mismos retos y a los mismos miedos. La única diferencia es que tus hijos son concebidos en el corazón y no en tu vientre. Gracias por escucharnos.
Este es el libro de la semana. Esta semana quiero recomendarte El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. La novela está ambientada en el norte de México, en un momento complicado para la vida social y política del país. Cuenta la historia de una familia que se ve marcada no solo por el contexto histórico, sino por la llegada de un niño sabio que no puede hablar, pero oye lo que otros no saben o no quieren oír. Disfruté cada parte del libro, desde recordar mis clases de historia en la primaria hasta las aventuras infantiles entre dos hermanos de vida y la huella que se dejan mutuamente. Espero que lo disfrutes. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.